A veces las alergias realmente nos maltratan, ¿eh? Y estamos ahí complicados con nuestra salud. No sabemos si es un resfrío, si es una gripe. Bien, retomamos el contacto entonces con la doctora Eugenia Chaín en el ciclo de los miércoles, Sembrando Salud, Cosechando Vida. Doctora Eugenia, entonces, estabas explicándonos, para quienes no pudieron escuchar bien el audio, ahora te lo volvemos a preguntar. ¿Qué son las alergias? Si nos podés hacer un pequeño resumen. Sí, hola, bueno, ahí me alegro que se escuche bien porque había problemas de conexión. Sí. Bueno, las alergias que son muy comunes en esta época son una reacción inmunitaria del cuerpo frente a un alérgeno. Pero como decía, no todas las personas hacen alergias, sino las personas que están genéticas predispuestamente, ¿sí? Un alérgeno es algo que es inocuo, no todas las personas, los alérgenos, por ejemplo, son los fármacos, a unas picaduras de insectos. En la época de esta primavera que llamamos alergias estacionales, son por ejemplo el polen, sí, son alérgenos, son a unos elementos que producen una reacción en el cuerpo en las personas que tienen predisposición, ¿sí? Eso. Bien. Y las manifestaciones que genera nuestro cuerpo pueden ser de dos tipos, generalmente o en la parte respiratoria, ya sea alta o baja. Alta me refiero al rinitis, ¿viste? Que causan mucho malestar por la secreción nasal, mucha picazón, es muy común de las alergias, el prurito, digamos, la picazón, y eso produce mucha molestia, o en la faringe, en la garganta, o también, en algunos casos más graves, puede llegar a producir compromiso pulmonar, que nos puede producir un asma, por ejemplo. Y otro tipo de alergia en otras personas se manifiesta en la piel también, ¿sí? Lo que llamamos esas manchitas, ¿viste? Que salen, que nos pican mucho, que se llama generalmente urticaria o dermatitis. Bien. Y en esto, ¿cómo uno se da cuenta que son síntomas alérgicos y no es el transcurso, perdón, y no es el estar pasando por una enfermedad concretamente? ¿Cómo nos damos cuenta de la diferencia? Claro, muy buena tu pregunta, Cristian. Porque, por ejemplo, un resfrío, ¿cómo se diferencia un resfrío, una gripe, de que es una rinitis? Bueno, al principio por ahí no es tan fácil porque uno no se da cuenta, pero generalmente la gente alérgica ya sabe que en ciertas estaciones o ante ciertos alérgenos empiezan con síntomas, y la diferencia básicamente es que si es un resfrío o una gripe, suele presentar fiebre, dolor corporal. En cambio, las alergias no. Y la duración, un resfrío o una gripe puede durar 7 días, y la alergia, si no es tratada, puede durar semanas. Y Bien. en realidad el diagnóstico clínico, yo siempre digo que tienen que consultar a un médico, el diagnóstico lo hace un médico, pero bueno, esa es la diferencia generalmente, y la alergia es como que siempre responde de esa forma al mismo alérgeno. Por ejemplo, las personas que son alérgicas al huevo, comen huevo y les pasa eso, que se brotan, empiezan con los síntomas. Claro. ¿Cómo se hace un diagnóstico de alergia, doctora? Claro, como sea que Bueno, en soy realidad el alérgico, digamos. Claro, el diagnóstico primero es clínico de la alergia, pero para saber existen análisis, digamos, de laboratorio que vienen específicos para cada tipo de alergia. Eso generalmente ya lo pide un alergista, ¿sí? Para ver a qué tipo es alérgico, ¿sí? Se hacen unas pruebas cutáneas que se llaman, pero eso es un análisis de laboratorio, digamos. Cutáneas, se hacen pruebas cutáneas. Sí, y también por laboratorio. Por laboratorio tenemos muchas inmunoglobulinas que se dosan, y también por pruebas cutáneas, por las dos cosas. Ah, Pero bien. eso ya lo hace un alergista, o sea, en el laboratorio, y bueno, eso ya es. Hay gente que no necesita hacer esas pruebas, sino que ya con el médico clínico o el médico alergista ya reconocen cuál es su alergia, sí. Bien. Pero bueno, si no, se puede hacer un montón de pruebas para ver, ¿sí? Ya sea por laboratorio para dosar los inmunoglobulinas, o pruebas cutáneas que van poniendo el alérgeno a ver a cuál reacciona. Hay alergias también a los alimentos, mencionaste. Sí, son muy comunes. Por eso digo que los alérgenos son productos que para la mayoría de la gente son inocuos, pero a la gente que tiene alergia les hace mal. Por ejemplo, son el tomate, el chocolate, el huevo, los frutos secos, el kiwi, la frutilla, Bien. los cítricos, Bien. pescado, mariscos. Que todo eso en el transcurso del crecimiento uno va detectando, por ejemplo, yo me recordaba que a los niños pequeños, por ejemplo, vos lo sabrás más que nosotros, no se les puede dar durante un tiempo, por ejemplo, no sé, alguna vez alguien me dijo huevo o tomate o chocolate, más allá del estado de maduración de su cuerpo, muchos de estos alimentos
tienen que ver con que han sido o son como más alérgenos, así se puede decir esto. ¿Cómo es el proceso Sí, con es los verdad. niños para poder detectarlo? Bueno, el proceso para detectar cuando se produce un síntoma, nosotros hacemos una anamnesis, digamos, que es indagar cuándo se produjo el nuevo producto. Pues yo siempre digo a las mamás y a los papás que cuando les dan un producto nuevo, se lo den por 2 o 3 días y vamos probando y después sumen otro diferente, como que vayan sumando de a uno los alimentos, cosa que se produce algún síntoma, ya sea en la piel, a unos niños también produce síntomas digestivos, ¿viste? Diarrea o diarrea con sangre, bueno, entonces uno se da cuenta qué alimento es el que le hace mal. Y en los niños por lo menos es un sistema de prueba de error, ¿sí? Claro. Se va viendo qué alimento le incorporo y qué alimento da los síntomas. Claro, Y porque el bueno, niño después ya viene si es más como grave. estrenando el sistema digestivo. Claro, exactamente. Entonces uno ya va a poder identificar probando de a uno los alimentos que Eh, son más alérgenos. Doctora, y la Sí, diferencia entre alergia e intolerancia, ¿es lo mismo? ¿Hay una diferencia en eso? en realidad la intolerancia da síntomas más digestivos, ¿sí? Claro. Como te digo, da más diarrea, pero también es un tipo de alergia, pero digestiva, digamos. También está formada por la defensa del cuerpo por a través de inmunoglobulinas, sí. Bien. Da síntomas más digestivos y es justamente intolerancia al alimento. En cambio, la alergia da síntomas más en la piel, por ejemplo, o respiratorios. Sería como una alergia en la parte de la alimentación, en la parte digestiva. Bien. Si tuviésemos un bebé, perdón, Cristian, Sí, si adelante. tuviésemos un Sí, bebé que aparece con un sarpullido en esta época, hay que sí. llevarlo a una consulta, doctora. Sí, yo siempre digo que hay que consultar porque nosotros tenemos datos clínicos, por ejemplo, porque si consulta un sarpullido puede ser por un virus o puede ser por una alergia. ¿Cómo nos damos cuenta clínicamente? Obviamente el médico, ¿no? Hay que llevarlo, Sí. pero como decía, si es un virus, generalmente no pican y generalmente tienen fiebre. En cambio, si es una alergia, pica y produce mucho malestar, tienen signos de rascado y generalmente no produce fiebre. Y después haciendo bien la anamnesis, a veces no se da cuenta uno de primera mano, pero después vas viendo cuál es el alérgeno o cuál es lo que provocó. Y bueno, ahí está toda la parte médica de ver, ¿no? Si es un insecto, pues los niños son muy sensibles a los insectos, ¿sí? Como que los picadores de insectos, o puede ser también alimento, o puede ser un fármaco también, dice, hay niños o personas que son alérgicas a ciertos fármacos, y bueno, hay que ver, es todo un mundo, ¿viste? Descartarlo, pero siempre ante la presencia de un salpullido, mejor consultar, Bien, porque el diagnóstico lo hace un médico, digamos. excelente. Cristian, Estoy buscando en los mensajes que bien, nos habían llegado al respecto. Avance usted, yo quiero. pero Quedó un cómo mensaje no. hace un tempranito de la mañana. Sí, es uno de los mensajes que yo había recibido en la mañana cuando adelantamos este tema, era respecto a los niños que sienten en estos días como la mucosa muy húmeda, tienen permanentemente agua en la Moco, nariz y es como sí. que estornudan. ¿Cómo eso también hay que ir al médico inmediatamente? ¿Cómo procedemos en ese caso, Eugenia? Sí, o sea, no es que es urgencia para ir a las 5 de la mañana, pero sí tienen que consultar, porque generalmente, por ejemplo, lo que explicaba, si vos tenés mocos transparentes y no llegan a ser mocos más de otros colores, por ejemplo, un resfrío o un virus produce el moco transparente, pero después va evolucionando, moco amarillo, moco verde, generalmente tienen fiebre, dolor muscular. En cambio, si empiezan, generalmente ahora, que empieza la primavera, que empiezan todos los pólenes a resurgir ¿sí? en el ambiente, hay que consultar porque es probable, no digo que no, porque hay que ver bien cada caso, ¿no? Pero es probable que sea una alergia, que sea ese niño o ese paciente alérgico estacional, lo que le decimos, los alérgicos de primavera. Y esos síntomas después mejoran cuando ya se acerca el verano, ¿sí? Cuando termina la primavera. Hay que Ujú. consultar, pero si tienes solo secreción nasal y aparece en esta época, es muy probable que sea una alergia. Bien. ¿En qué casos puede ser grave la alergia? Muy buena pregunta. La alergia es grave cuando ataca a 2 o más sistemas a la vez, que se llama anafilaxia, que eso sí es una emergencia para consultar en el momento, ¿sí? Cuando la alergia empieza con dificultad respiratoria, ¿sí? Uno, por ejemplo, es alérgico al durazno, come un durazno y empieza con signos de dificultad, ya sea alta, siente que no le entra bien el aire, ya sea alta, de la parte alta o de la parte baja de los pulmones, entonces hay que ir a consultar inmediatamente, ¿sí? Claro. Eso es una anafilaxia que se llama, es una alergia grave y generalmente ocurre ahí mismo de contacto con el alérgeno, ¿sí?
es en el momento y hay que consultar. Si un niño que tiene alergia tiene dificultad para respirar, o un adulto, ¿no? Para no estoy acostumbrada a los niños, tiene que consultar en el momento, ¿sí? Dificultad respiratoria, por ejemplo. Claro. Y hay que tratarla con adrenalina, sí. Bien, estábamos Es una teniendo emergencia. algunos inconvenientes de audio al comienzo Sí, de la nota y hablaste sí, de lo que es el cambio estacional, ¿no? Que sí. es más propenso a que uno tenga alergias en esta época. Claro, porque en la primavera empiezan a florecer todas las flores y hay más liberación de pólenes y bueno, y muchas personas son alérgicas, entonces son los alérgicos que llamamos alérgicos estacionales, que en contacto con esos pólenes que están en el ambiente empiezan con estos síntomas. Sí, es muy común ver que empieza la primavera y empiezan todas estas personas a tener estos síntomas. Sí, en este caso consultar. Bien, Después uno por ahí al principio no sabe, pero después ya con el tiempo las mismas personas se van dando cuenta. Y hay muchos tratamientos, sí, que obviamente son todos indicados por el médico, y ya las personas que son alérgicas de tiempo ya tienen su medicación y saben cómo actuar. ¿Sí? Por ahí al principio es más difícil el diagnóstico, bien. para ver qué es lo que le está produciendo la alergia. Ya para ir cerrando, doctora, consultarte que nos puedas dar tres tips concretos Sí. para hacer frente a las alergias. Yo agregaría simplemente algo de lo que de alguna manera fuiste diciendo, la importancia del autoconocimiento e ir registrando todo esto que nos mencionaste. Pero que nos puedas mencionar tres tips concretos para poder prevenir o prepararnos para algo que sabemos que en algún momento va a llegar. Claro, bueno, lo primero, como vos decís, el autoconocimiento, darnos cuenta que cuando aparece un síntoma, ver a qué es, ver dónde estuvimos, si estuvimos cerca de una planta, de un insecto, ¿sí? Después otro tip sería con los alimentos, ¿sí? Ver si introducimos un alimento nuevo, ¿sí? El autoconocimiento. Otro tip es cuando aparezca un síntoma, ya sea respiratorio, que sea, por ejemplo, secreción nasal, o tos, o dificultad para respirar, realmente dificultad para respirar, hay que consultar en el momento, ¿no? Y otro tip, cuando aparezca algo en la piel, consultar, ¿sí? Sería el autoconocimiento y consultar, ¿sí? Más que nada eso. Perfecto. Bien, por aquí te dejan mensajes, doctora Eugenia Sí, Chaín, desde el canal de YouTube, escuchando atentamente a la doctora junto con mi esposo José y nieta Maya. Empecé esta mañana con catarro y me preocupa mi bisnietito de 2 añitos. Nos decía del audio. Bueno, por aquí también Rosa Rojas, que también deja mensaje y saludos por este espacio referido a la salud. Agradecerte, doctora Eugenia Chaín, matrícula profesional 35024, pediatra y especialista en emergencias pediátricas. Gracias, doctora Eugenia. bueno. Será hasta el próximo encuentro. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y ante la duda siempre consultar al profesional. Muchas Claramente. gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Hasta aquí el Hasta ciclo luego. Gracias. Sembrando Salud. Cosechando vida, que es la que hemos querido hacer en el curso de el día de hoy.